Bueno, tenemos aquí hoy para esta primera charla del ciclo de conversaciones que quiero empezar con el podcast al profesor Carlos Martínez Gorriarán, que es licenciado en Historia, doctor en Filosofía y profesor de Filosofía en la Universidad del País Vasco, cofundador del Foro de Ermua y UPyD, fue diputado en el Congreso entre 2011 y 2016. Ha escrito un libro nuevo que se llama En defensa del capitalismo y se propone una filosofía económica del progreso de la humanidad. Poca cosa, profesor, se ha propuesto. Hola, buenos días, Matthew. Bueno, creo que era un libro que había que hacer porque estamos en un momento, me parece, de enorme confusión sobre qué es la economía, la democracia, el capitalismo. Y bueno, creo que me interesaba empezar por aquí. Y dice que en los agradecimientos y el prólogo que lo escribió durante el confinamiento largo el año pasado. Sí, a mí me vino muy bien, creo que como a bastante gente, ¿no? Es decir, el tenerte todo el día prácticamente encerrado en casa, pues me sirvió para decirme, bueno, pues voy a escribir este libro que tenía en mente y que no encontraba tiempo para hacerlo. Así que es un libro en parte del confinamiento, sí. Bueno, le vino bien para hacer el pensamiento profundo que veo que ha plasmado en las páginas. Bueno, esa era la idea, y también aprovechar y agrupar muchas lecturas hechas y pendientes. Antes de entrar en la materia en sí, sobre ese punto de escribir, o sea, esto da para mucho, ¿no? Pero a nivel filosófico, la pandemia del COVID en sí nos da para cambios profundos a nivel social, ¿no? ¿Qué impacto va a tener, cree, en las formas sociales a largo plazo? Pues yo soy en eso un tanto escéptico. Me da la impresión de que la pandemia esta, como otras que ha habido antes, se olvidará en unos años y volveremos más o menos a lo que se llama la normalidad, ¿no? O sea, realmente no creo que cambie gran cosa. Eso sí, ha sido muy importante para recordar que, por ejemplo, la economía, que es el tema del libro y bueno, de lo que hablamos todos todo el rato, pues está siempre, vamos a decir, a merced de lo inesperado, del azar y de que aparezca, por ejemplo, una pandemia como esta y consiga paralizar la economía mundial, ¿no? Y además ahora en un mundo globalizado, y encima en este caso la pandemia pues se originó en China, pues tiene un impacto mucho mayor que el que podía tener pues la famosa gripe de 1918, ¿no? Así que esa seguridad que tanto los políticos, sobre todo, tanto nos dan de que está todo bajo control, es una completa falsedad. Y la pandemia, en ese sentido, creo que sí va a ser muy importante para recordar esto a todo el mundo. No tenemos ninguna seguridad de lo que va a pasar mañana. Y todo afán de control de todo lo que pase, que es lo que hace la política actual, pues está condenado al fracaso. He escrito en los agradecimientos, nada más, estoy ya solo con los agradecimientos y el primer capítulo tenemos para varias horas de conversación, pero he escrito una crisis mortal demasiadas veces ha sido la pandemia. ¿Cree que a nivel filosófico, vital, como está comentando, nos hemos acostumbrado un poco demasiado a la muerte, esas cifras tan exageradas que son incomprensibles a nivel humano? Claro. Sí, es que es lo que pasa, es lo que has dicho. Las grandes cifras se escapan a la comprensión normal, ¿no? Entonces, esto es muy corriente. Es decir, entonces, que te hablen de 100.000 muertos, pues es una cosa que te deja frío. Si te hablan de que han muerto 2 personas que tú conoces, el impacto es mucho mayor, ¿no? Y esto pasa constantemente. Recordemos cuando se hundieron las cajas de ahorros en España, las cifras eran gigantescas de lo que se había perdido por una pésima gestión y mucha corrupción, y esto la gente no lo alteró. En cambio, cuando supieron que Rodrigo Rato y otros usaban una tarjeta de crédito ilegal pues para sacarse 1.000 euros al mes del cajero, provocó un enorme escándalo, ¿no? Es decir, comprendemos lo pequeño mucho más que lo grande y nos impacta emocionalmente mucho más. No, nos ha sobrecogido, nos ha sobrepasado lo que ha pasado con el COVID y los fallecidos y el sufrimiento. Sí, sin duda. Primero porque ha sido totalmente inesperado, ¿no? Se nos había olvidado que existen las pandemias, que una enfermedad estúpida de un virus puede matar a mucha gente, que puede poner patas arriba al sistema sanitario, como ha pasado en España, y con varias reacciones. Pues por un lado está la gente que ha probado que está dispuesta a renunciar a lo que sea por un poco de seguridad, aunque sea seguridad aparente, ¿no? Pues, es decir, pues que aceptó el estado de alarma inconstitucional sin decir nada, pues porque pensaba que el gobierno tiene que tomar decisiones que le protejan, cuando el gobierno se estaba protegiendo a sí mismo, no a la gente, ¿no?
Y luego tenemos otra reacción de tipo más histérico social, que es la de los negacionistas, ¿no? Primero negaban que hubiera virus, luego han seguido negando que las vacunas sirvan para algo. En fin, son dos tipos de reacción muy emocionales, muy profundas y extendidas en la sociedad, que también igual no esperábamos que fueran tan extensas, ¿no? Y gracias a Internet hoy nos hemos enterado que hay cantidad de gente que está dispuesta a que le pasen por encima si le prometen seguridad, y también otros que están dispuestos a atacar lo que sea y a asumir posturas totalmente irracionales. Da para varias reflexiones filosóficas profundas a largo plazo, entiendo yo. Antes de pasar, ahora vamos a entrar en la parte económica, capitalista, filosófica, pero el COVID como fenómeno económico o producido por el estado de globalización previa que había antes de la pandemia, ¿quiere hacer ahí algún comentario antes de empezar? Bueno, quizás eso, la relación que hay entre la profundidad de esta pandemia y la globalización, ¿no? Globalización que también es de la información, entonces pues todos nos hemos ido enterando de lo que pasaba en muchos continentes, quizás con la excepción de África, que ha quedado un poco al margen, y esto es algo un tanto preocupante y misterioso también, y sabíamos cómo la pandemia se comunicaba de país en país y cómo todas las estrategias fracasaban, ¿no? Es decir, que estábamos ahí en esa situación de vulnerabilidad. Y esto, ya digo, tiene importantes enseñanzas, ¿no? ¿Y cuál sería la principal? Primero esa, la vulnerabilidad, lo que decía antes. Yo creo que esto es importante que lo asumamos. No hay seguridad al 100% sobre nada, no tenemos sistemas perfectos que nos protejan de nada, y esta, digamos, tendencia de la política, que es muy de la política reciente, ¿no? Después de la Guerra Fría, de que usted no se preocupe que el gobierno le asegura todo, es completamente falso. Insisto, lo que decía antes, ¿no? Por lo tanto, hay que volver a repensar cosas como la responsabilidad personal y tener en cuenta ese futuro incierto, que es muy importante a la hora de ser razonables, de ser sensatos y de pensar bien las cosas. Bien, vamos a empezar con el tema económico capitalismo. Entonces, los lectores veo ya que se están apuntando bastantes. Pueden hacer luego sus preguntas, como esto es un Twitter Space podcast, Twitter Space, pueden participar con sus preguntas más adelante, después de escuchar un poco al profesor. Un libro extenso, profesor. ¿Se puede definir el capitalismo en 30 segundos? Yo creo que sí. El capitalismo no es otra cosa que la economía avanzada, que se basa en dos cosas, básicamente. En la libertad económica, la iniciativa personal y en el mercado, ¿no? Y esas dos cosas juntas son las que provocaron en un momento histórico dado, pues eso, la aparición del capitalismo moderno, que tiene una historia larga. Por eso es un libro largo. Yo he querido explicar con cierto grado de detalle fenómenos muy interesantes. Y a la vez es un fenómeno, vamos a decir, un proceso, mejor dicho, muy espontáneo. Una de las cosas que caracterizan al capitalismo tiene que ver con lo de la pandemia de la que hablábamos, es que no se deja planificar, ¿no? ¿Se puede entender el capitalismo sin entender primero lo que le procedió, el feudalismo, los señores y los siervos y los esclavos? Yo creo que es bueno conocer esa historia, ¿no? No sé si es imprescindible, pero desde luego me parece que aclara muchas cosas y sugiere muchas ideas, ¿no? Entonces, pues conocer, por ejemplo, que el capitalismo fue, citabas los esclavos, el capitalismo fue realmente el sistema que acabó con la esclavitud legal, al menos, no con los abusos, esto es importante matizarlo. Tiene su importancia porque, claro, el anticapitalismo más agresivo siempre ha vendido esto viene desde Marx, siempre ha afirmado que el capitalismo esclavizaba a los trabajadores. Bueno, lo que hizo fue liberarlos, que se pasaran por fases de muchísima explotación y de pésima calidad de vida de los empleados industriales, ¿no? Y no sé si lo recordar suficientemente. El capitalismo ha sido también el que puso en marcha o permitió poner en marcha políticas de igualdad sexual, integrar a las mujeres en la vida económica y política, dándoles sus derechos. El que son los países capitalistas donde ha habido avances en materia de derechos civiles, como los derechos de homosexuales, etcétera. Y esto es así, es decir, lo que significa básicamente es que para entender por qué el capitalismo es como es, o los diferentes capitalismos, luego si quieres hablamos de esto, pues creo que es muy bueno un recorrido histórico previo para ver de dónde venimos, ¿no? Por eso, y para que nos centremos un poco a nivel histórico, muy largo plazo, ¿cuáles serían los 2 o 3 rasgos principales que diferencia el feudalismo del capitalismo que va a describir? Pues uno de ellos es la libertad económica, evidentemente. Otro es la idea de igualdad de los agentes que intervienen. Es decir, en el capitalismo, por lo menos en teoría, luego hay otras
factores que limitan esto, pero menos en teoría cualquier persona tiene iniciativa económica y puede acabar siendo un gran empresario, un gran financiero o no. Y esto en cambio en el feudalismo no. En el feudalismo los destinos de vida de la gente estaban mucho más trazados. Si uno nacía noble, era noble toda su vida. Si uno nacía vasallo, siervo de la gleba, pues iba a morir siendo siervo de la gleba y sus hijos iban a ser siervos de la gleba. La única promoción posible que había en los países cristianos era la iglesia. Y el capitalismo cambia todo eso absolutamente, pone todo eso patas arriba, porque precisamente al abrir la puerta a la iniciativa personal y a la iniciativa empresarial, pues hace que nadie tenga escrito cuál va a ser su destino personal. Es una combinación de libertad y de incertidumbre. O sea, el capitalismo está íntimamente ligado a los conceptos de propiedad y libertad. Sin duda alguna, ¿no? Es decir, justamente una de las cosas que hace es romper la idea de que la propiedad es intocable. Justamente, aunque a veces se diga lo contrario, porque hasta que aparecen las revoluciones burguesas, con la Revolución Francesa, la americana, etcétera, pues por ejemplo la tierra en gran parte era propiedad de la Iglesia, propiedad de la aristocracia y además eran propiedades que no se podían vender. Eran propiedades inenajenables, que se decía, ¿no? Justamente cuando en Francia en concreto la revolución acabó con eso, vamos a decir, nacionalizando al principio las tierras y luego sacándolas a la venta, ¿no? Entonces privó a la aristocracia de su base económica y le quitó también a la Iglesia su poder económico. Y en cambio creó una inmensa clase media campesina, ¿no? Que todavía en Francia sigue siendo algo muy importante. Y bueno, esto luego más o menos se ha ido haciendo en muchos más países. Entonces, sin embargo, no hemos terminado con los problemas de desigualdad, aunque ha habido fuertes avances en las últimas décadas a nivel mundial. Claro. Lo que pasa es que probablemente nunca se va a acabar con los problemas de desigualdad. Por muchas razones, además. No porque el capitalismo le encante la desigualdad. De hecho, una de las paradojas del capitalismo moderno desde ahora es que hay más propietarios que nunca, hay más capitalistas que nunca. Mucha gente quizás no sea consciente, pero si tienes una inversión en un fondo de inversiones de un banco, de un seguro personal, de lo que sea, no lo sabes, resulta que eres propietario de una parte muy pequeña, claro, de grandes empresas. Es decir, los capitalistas no son 4 señores con una chistera y un puro, como se hacía antes en las caricaturas, ¿no? Somos millones de personas. Lo que pasa es que efectivamente hay muy poco control sobre qué pasa en las grandes empresas, qué pasa en la economía, y eso evidentemente crea cierta desigualdad, pero tengamos en cuenta que la desigualdad que había antes del capitalismo era muchísimo más fuerte, por lo que decíamos, primero porque la vida de la gente estaba predeterminada por su nacimiento, ¿no? Bueno, el capitalismo acaba con eso y entonces te dice, bueno, igual eres, digamos, víctima de la desigualdad de origen porque tú no tienes los medios que tiene alguien nacido en una familia rica, pero tienes la posibilidad de, digamos, de saltar esa diferencia. Y eso es completamente nuevo y muy positivo, además. ¿Es posible a nivel del concepto de capitalismo entender su evolución en el periodo moderno, ¿no? ¿Es posible disasociarlo de la evolución de la democracia moderna en sí, el Estado de Derecho, a partir de la Ilustración, o está todo relacionado? Están muy relacionados, mucho, ¿no? Porque en gran parte la democracia moderna es también algo que está alimentado por la evolución de la economía capitalista, ¿no? Entonces, un caso muy concreto, bueno, eso se ve muy bien, es concretamente el de tu país, ¿no? De Gran Bretaña, Inglaterra en particular, como tras la revolución industrial pues comienza una democratización general. Es decir, esto no es algo casual, esto coincide con que hay demandas sociales nuevas y posibilidad además de asumirlas, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, el sufragio, el derecho al voto cada vez se extiende más. Al principio tengamos en cuenta que era un derecho al voto muy restringido a determinados grupos de hombres con rentas altas. Bueno, luego se amplía a gente con rentas más bajas. Se da el voto a la clase obrera que no tiene renta, después a las mujeres. Esto, es decir, cada vez es más inclusivo en el sentido de que se incorporan sectores sociales antes excluidos, ¿no? Esto no es perfecto, por supuesto. Siempre minorías se quedan fuera, derechos que no se atienden, reclamaciones igual razonables que tardan muchísimo en ser satisfechas, como pasó, por ejemplo, con el derecho al voto de las mujeres, etcétera. Pero esto ocurrió solo bajo el sistema capitalista, dentro de su cobertura, vamos a decir. Claro, describe también una evolución de la burguesía con el capitalismo, de esa clase media, ¿no? Entiendo que lo enfrenta con el proletariado típico. Lo dice también en el sentido urbano, campo. También pasó algo de eso. Lo que pasa es que en los países industrializados el campo ha pasado a ser algo simbólico, ¿no? Es decir,
tiene mucha importancia para la vida porque comemos y bebemos lo que produce el campo, pero tiene un sector, vamos a decir, productivo muy pequeño, ¿no? Sin embargo, tiene mucha importancia simbólica. Bueno, esto sería para otra discusión, ¿no? Por el pasado. Tengamos en cuenta que en un país como España prácticamente todo el mundo pues tiene por lo menos unos varios bisabuelos o abuelos, los que tenemos nuestra edad, que vivían en el campo y del campo, ¿no? O sea que esto es muy reciente, eso está muy cerca del presente, aunque parezca que no. Bueno, y ahora mismo en las elecciones en Castilla y León, la agricultura y la economía es de rabiosa actualidad. Absolutamente, pero esto pasa en muchos países. Fíjate, por ejemplo, que la Unión Europea, uno de los focos de problemas constantes ha sido la política agraria. Es decir, bueno, ¿cómo es posible que lo que les pase a los... Hemos perdido ahí al profesor. Sigue allí. Es que me ha entrado una llamada y no sé si lo estabais oyendo, ruidosa por ahí. No pasa nada. ¿Sí, Mateo? Sí, estaba hablando del campo y las elecciones en Castilla y León. Sí, que es lo mismo, vamos, que lo que pasa en Castilla y León no es ninguna novedad. Es decir, que lo que pasa en el campo, que es un sector que económicamente tiene importancia relativa, aunque la tenga mucha asistencial, pues tiene mucha importancia simbólica. Y se está viendo en Castilla y León, ¿no? Es decir, por una parte, como sobre todo, pues en fin, la derecha más tradicionalista pues cree que ahí tiene un vivero de votos, y como luego hay estos neorurales urbanitas que no han visto una gallina viva en su vida y sin embargo creen que ellos son los llamados a reestructurar pues el campo y atacan las macrogranjas y todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y en el caso de España, que se habla tanto de la España vaciada, pues ese nombre tan raro, pues es un descubrimiento al parecer muy reciente, pero bueno, esto es bastante antiguo. Bueno, eso le iba a preguntar, y tenía aquí las preguntas sobre el futuro, la situación actual un poco más adelante, pero es que todo se mezcla al final, ¿no? Porque son estos conceptos filosóficos, teóricos, históricos que hemos visto a lo largo de los siglos y las evoluciones en las últimas décadas, pero si nos ponemos a fijarnos en la actualidad y cuáles son las estructuras o problemas que surgen de esa actualidad, aún causando ese sufrimiento hoy en día, volvemos a los mismos temas, es decir, la agricultura, el campo y esa España vaciada que ha descrito, que va íntimamente ligado al desarrollo económico de España en ese mundo globalizado capitalista en las últimas 2 décadas. Sí. Lo que pasa es que, bueno, para empezar, España siempre ha sido, en primer lugar, un país poco poblado. Europa Occidental, de los que menos población ha tenido siempre, y con grandes territorios pues agrícolamente pobres, como buena parte de los que ahora de hecho están más vacíos, ¿no? Lo que ha ocurrido luego a su vez se ha superpuesto un proceso mundial, que es la concentración en grandes ciudades. En España es más reciente, porque esto, bueno, pues llegamos al desarrollo económico más tarde, pero la gran concentración que hay en Madrid no es porque ningún gobierno quiera que la gente se vaya a vivir a Madrid, al revés, es porque las grandes ciudades tienen un efecto de imán, atraen a más gente, más talento, más empresas, más actividad económica, y esto evidentemente lo pagan las zonas con menos atractivos que van perdiendo su población activa, ¿no? Y envejecen, etcétera. Pero esto ha pasado y está pasando en todas partes. Insisto que es un proceso mundial. Entonces, ponerse las gafas localistas y decir que esto es culpa de Franco o al revés, que esto es culpa de la perversidad de Ayuso o lo que sea, son explicaciones verdaderamente insultantes, ¿no? Y absurdas. Y bueno, y además, en fin, en España hay comarcas muy vacías, pero no hay absolutamente ninguna que esté a menos de 200 kilómetros de una ciudad importante. O sea que realmente la cosa no es tan trágica. ¿Todos estos fenómenos se pueden englobar dentro de lo que es el capitalismo? Somos un poco, hoy en día en el siglo XXI, un poco como peces en el agua cuando hablamos del capitalismo. Es decir, es tan obvio, es tan todo que... Sí, es buena metáfora la de los peces en el agua, ¿no? Y el agua sería el capitalismo, efectivamente, ¿no? Entonces igual resulta que odiamos el agua y ser peces, ¿cierto? No hay por qué resignarse, pero sin embargo es verdad que nuestro estilo de vida y nuestros valores y nuestra manera de solucionar las cosas, buena o mala, con todos sus defectos, pues es a lo que llamamos capitalismo. Comparado con ese feudalismo previo con señores y siervos y esclavos. Pero cuando ha hablado en el primer capítulo de esos conceptos de libertad y poder y capitalismo y libertad de decidir y esas relaciones de poder que había antes, porque el capitalismo también es una relación de poder, ¿no? No es a raíz de esa propiedad o acumulación de bienes y a raíz de esa desigualdad que, aunque haya mejorado en las últimas décadas, sigue existiendo. Me vino a la mente el ejemplo de Estados Unidos, que es uno de los países más capitalistas
del planeta, el país por antonomasia capitalista quizás, pero también que ha padecido a lo largo de ese tiempo su problema racial con los esclavos y los derechos civiles, que a raíz de, o sea, a la luz de las noticias que vemos en el 2022 no han terminado de solucionar ese problema. No, claro. Es que hay problemas que se arrastran de muy lejos, ¿no? El racismo no es invento del capitalismo. Ese es el problema que tiene Estados Unidos. Es una sociedad que sigue habiendo mucho racismo, segregación de las minorías, no solamente de lo que ahora llaman afroamericanos, los descendientes de los esclavos negros, sino de los hispanos, ciertos grupos de migrantes. En el siglo XIX odiaban a los chinos, hubo una especie de chinofobia extendida en Estados Unidos. Es un país que tiene muchos problemas de tipo cultural. Que no se pueden atribuir al capitalismo porque si no todos los países capitalistas los tendrían y no es así, ¿no? Es decir, yo de hecho creo que los países más capitalistas hoy en día, igual esto choca, no es Estados Unidos, son los países nórdicos europeos, y esto que se llama el modelo nórdico, que tiene una doble característica muy interesante. Son los países con más libertad económica, tanto como Estados Unidos o más, pero con mucha más protección social, que es el modelo pues, en Europa hemos llamado el estado de bienestar, ¿no? Que no es solamente europeo, del norte sobre todo. Ya nos gustaría en España tener esa combinación, sino también de Australia, Nueva Zelanda, en fin, Singapur y unos cuantos países más, ¿no? Y que son los más prósperos del mundo, los que tienen una economía más sostenible, que sigue creciendo, los que pierden menos en las crisis, los que tienen mayores y mejores indicadores de calidad de vida, pero que sin embargo tiene una protección social fuerte. Ahí Estados Unidos tiene un problema cultural, porque también hay una fobia, aparte del racismo, hay una fobia extendida al Estado, hay una desconfianza total en la autoridad, por eso también es el país con más armas del mundo y el que tiene más actos de violencia del mundo desarrollado. Todo eso está bastante relacionado, pero culpar al capitalismo de que en el sur de Estados Unidos siempre pensaran que los negros eran un pueblo inferior, pues me parece completamente disparatado. Pero si el capitalismo, según leo en el comienzo de su libro al menos, si el capitalismo es la solución o la respuesta a ese problema histórico de feudalismo y esclavos y señores y siervos, y Estados Unidos es el país más capitalista del mundo, o lo ha sido hasta el momento, no deberían de haber solucionado mejor quizás ese conjunto de problemas. Puede ser, pero es que las soluciones no están escritas. Es decir, hay que inventarlas, porque el capitalismo no es un conjunto de recetas, no te dice lo que tienes que hacer, te da un marco de actuación, como la democracia. La democracia y el capitalismo están sin duda muy vinculados, ¿no? No son lo mismo, porque la democracia es un sistema político y el capitalismo es un sistema económico, son cosas diferentes por lo tanto, pero están muy relacionados por muchas razones. Entonces, el capitalismo no le dice a Estados Unidos qué tiene que hacer para superar, sea el populismo de derechas de Trump, o el wokismo que ha salido también en parte del movimiento Black Lives Matter, etcétera, etcétera, ¿no? Son problemas distintos y que habrá que afrontarlos, pues como digo, con lo que cada país tenga a mano, ¿no? Y en gran parte, insisto, no son problemas económicos, son culturales, son problemas de ideas. Pero el capitalismo en ese sentido no redistribuye ese poder económico, no establece ese poder económico que luego crea hasta cierto punto los problemas políticos. Lo que pasa es que la política pues, se puede oponer a determinadas tendencias del capitalismo. Pues, por ejemplo, si el capitalismo tiende a distribuir la renta y a distribuir la propiedad, y esto me parece que es bastante indiscutible, pero luego tienes una política que veta, por ejemplo, el acceso de los negros en Estados Unidos a la empresa o a la propiedad o a lo que sea, o les margina y les da peor educación y crea una serie de problemas en círculo vicioso, eso no es un problema de la economía, es un problema de la mala política. Insisto que para eso es muy interesante si contrastamos lo que pasa en Estados Unidos con lo que pasa, por ejemplo, pues en otros países de la Unión Europea, ¿no? Donde también hay grandes diferencias, por cierto, dicho sea de paso, ¿no? O en China. Y entonces, claro, te encuentras con que el caso de China ha conseguido un gran desarrollo económico impresionante, fulgurante, pero sigue siendo una dictadura donde lo que diga el gobierno del Partido Comunista, que ya no es comunista, pero es partido único, pues va a misa, ¿no? Entonces ahí la economía no puede hacer nada si la política toma decisiones en contra suya. Eso le iba a preguntar, me imagino que profundiza en ello en los demás capítulos, pero ¿considera que la Rusia o la China autoritarias en el 2022 son capitalistas? Sin duda alguna. Lo que pasa es que son diferentes tipos de capitalismo, ¿no? El ruso, que es el que salió del colapso de la Unión Soviética, pues es un capitalismo oligárquico, donde en realidad los grandes recursos del país se han repartido entre 4 oligarcas a condición de que acepten la semidictadura de Putin, ¿no?
Pues en realidad es Putin y sus amiguetes. El caso chino es más complejo porque se parece más al de, lo explico en el libro, se parece más al de la última etapa del franquismo. Es decir, hay libertad económica, uno puede hacer negocios, se puede enriquecer, el gobierno no va a poner pegas, al revés, te dará facilidades. Eso sí, hay bastante corrupción o mucha corrupción y hay una dictadura política, ¿no? Y el enigma, que es el enigma de China en la actualidad, y es interesantísimo, es si China va a poder ser mucho tiempo una economía capitalista muy avanzada, muy desarrollada, que crece muchísimo, y una dictadura. Porque realmente dictadura y capitalismo se llevan muy mal. Ya. ¿Por qué a lo largo de los últimos 2 o 3 siglos se ha rebelado tanta gente contra el concepto de capitalismo? Pues porque, vamos a decir, ha sido el chivo expiatorio de todos los males. Es decir, el capitalismo tenía la culpa de todo, fuera de lo que fuera. Nadie pensaba los aspectos positivos que podía aportar a su vida, o muy poca gente. Y luego también porque efectivamente pues el capitalismo ha tenido muchísimos defectos, ¿no? Nunca ha sido un sistema puro. Es decir, lo que estábamos diciendo, por ejemplo, la desigualdad exagerada, de la marginación de sectores sociales enteros, de las ventajas de determinados grupos económicos. Tengamos en cuenta que la limpieza de la economía que propugnaba Adam Smith y los primeros teóricos del capitalismo, que decían, bueno, el capitalismo no le llamaban así, por cierto, el capitalismo es un término inventado por Marx, ¿no? El comercio, que era como hablaban los primeros, decía, prosperará si todo el mundo tiene igualdad de oportunidades y no hay nadie que esté con ventaja sobre otros. Pero claro, esto es muy difícil y de hecho se da muy pocas veces, ¿no? Y eso ha provocado problemas sociales y de todo tipo. Lo que ocurre es que el capitalismo se ha convertido en un sustituto del diablo, ¿no? Entonces, en la Edad Media y hasta la Ilustración, todo el mundo culpaba al demonio de todo, y había brujas y había de todo. Bueno, pues ahora lo que tenemos es un capitalismo malísimo y unos capitalistas espantosos que se dedican a estropear la vida de la gente, ¿no? En fin, es un fondo de irracionalidad que no creo que nos quitemos así como así. Los movimientos revolucionarios o las revueltas o hasta los grupos terroristas que describe en su libro que se han hecho en contra del capitalismo, ¿surgen todos a raíz del comunismo y el socialismo del siglo XIX? No, algunos son antiguos, es decir, más antiguos todavía, son herencias de otras cosas. Lo que pasa es que todos comparten, todos los movimientos revolucionarios, sean de derechas o de izquierdas, pues han compartido y se lo tienen en común el anticapitalismo, ¿no? O sea, los fascistas decían ser anticapitalistas, los nazis en Alemania se llamaban nacionalsocialistas. Nadie asumía su apoyo al capitalismo como sistema, porque era el culpable de todo, como digo, ¿no? De todos los problemas que tenía una sociedad. Entonces, lo que ocurre es que luego, a la hora de la verdad, las oportunidades que ha habido, y han sido muchas, de hacer sistemas alternativos al capitalismo, por ejemplo, el comunismo en la Unión Soviética y luego en China con Mao, pues han sido un desastre y un fracaso total, ¿no? Y además a un costo humano altísimo, ¿no? De hecho, por ejemplo, el comunismo en la Unión Soviética, el socialismo soviético, no fue otra cosa que capitalismo degenerado, porque era lo mismo que el capitalismo, pero con un único empresario, un único empleador, un único regulador y con una población reducida a la condición de empleada, ¿no? Donde nadie podía tener libertad económica. Bueno, a la vista está el resultado. Nadie puede quejarse de que nunca se ha podido probar algo alternativo al capitalismo. Se ha hecho muchas veces y el resultado son países que han ido de la pobreza a la miseria. Y si el capitalismo fue una respuesta, digamos, al feudalismo previo con la innovación que hubo en esos siglos, y luego vimos el comunismo y el marxismo y el socialismo y hasta el nazismo, con lo que acabo de decir, hemos visto después, en las décadas después de la Segunda Guerra Mundial, quizás hasta nuestros días, alguna otra evolución al capitalismo que podría competir con él. No. Ya digo, yo lo que creo es que hay diferentes tipos de capitalismo que compiten entre sí, ¿no? O sea, llamamos capitalismo a un conjunto un sistema económico, una manera de manejar las cosas materiales, pero como decía, es muy distinto el capitalismo en China que el capitalismo en Europa. Dentro de Europa es diferente el norte del sur, como aparece cada vez que tenemos una crisis, y a su vez Europa y Estados Unidos tienen sistemas muy distintos, pues por ejemplo, en lo que hablábamos de la protección social, ¿no? Y la libertad económica. Bueno, entonces lo que tenemos son sistemas que compiten entre sí. Por ejemplo, China estos últimos años le ha ido muy bien, ha exportado su modelo a África, por ejemplo, y otros países asiáticos, que es un modelo de libertad económica, pero muy baja protección social y ninguna libertad política, ¿no?
y lo que no sabemos es eso cuánto tiempo va a durar. Entonces lo que hay es competencia entre modelos. No sabemos, por ejemplo, si Europa va a poder mantener mucho tiempo su modelo de estado de bienestar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas que desconocemos, que ignoramos y no sabemos cómo van a evolucionar. Pero claro, lo primero es que tengas la voluntad de mantener las cosas que funcionan y de cambiar las que funcionan mal. Y eso va a ser lo que decida el futuro del capitalismo. Porque el capitalismo en ese sentido, digamos que China en las últimas décadas ha hecho un uso muy, muy práctico del capitalismo para adquirir poder, Claro. establecer su poder tanto doméstico como geopolítico, y ahora promueve un sistema, junto con Rusia quizás, un sistema geopolítico mundial nuevo tras adquirir ese poder. Sí, más que nuevo es el viejo, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos ahora, es que los sistemas geopolíticos son muy resistentes, duran mucho en el tiempo, superan a los cambios de régimen político y económico. Por ejemplo, el caso de Rusia, ¿no? Que tiene una economía muy débil, que de hecho en algunos indicadores es un país muy pobre, que ha perdido incluso esperanza de vida. Fíjate que en Europa tenemos una expectativa de vida media 10 o 12 años superior a la de Rusia. Bueno, ¿por qué? Pues por problemas sanitarios y de todo tipo. Y sin embargo está volviendo a la vieja geopolítica de los zares y luego de la Unión Soviética, que es invertir una economía débil, pero grande, porque es un país muy grande, en imperialismo. En fin, intentar lo de mantener una esfera de influencia, el problema que tenemos ahora con Ucrania. Y el caso de China es distinto. China fue una gran superpotencia durante casi toda su historia, hasta que perdió la carrera justamente del desarrollo económico en el siglo XIX. Y entonces se convirtió en un país con una crisis gravísima. Y ahora vuelve a ser lo que era, una gran superpotencia que eso sí, históricamente ha oscilado entre periodos de encierro al resto del mundo y periodos de expansión. Bueno, ahora está en uno de expansión, parece. Veremos qué ocurre, pero muchas cosas de estas son verdaderamente muy antiguas, ¿no? A nada que uno se intenta escarbar en la historia, pues te llama la atención. Y hábleme un poco hablando del auge de China y el declive quizás de Occidente, en términos relativos, del capitalismo a partir de la crisis financiera de 2008, que llevamos aquí ya más de 10 años hablando de ese tema y viendo sus consecuencias, y nos hemos metido ya en la siguiente crisis a raíz de la pandemia del COVID, pero hábleme, ¿no nos pasamos un poco con el capitalismo en los años 2000 con tanta deuda y tantos derivados y demás? Parece que sí. Yo no soy economista y mucho menos experto en finanzas, pero está claro que se alimentó una burbuja. Que las burbujas son uno de los problemas más gordos que tiene el capitalismo, ¿no? O sea, esto de la confianza irracional, porque es irracional, en que un producto no va a bajar nunca de precio, se puede seguir especulando y especulando con los precios hasta que estalla, ¿no? Y esto pasó en 2008 con la burbuja inmobiliaria que comenzó en Estados Unidos, exportó al resto del mundo, que también tenía, como España, una enorme burbuja inmobiliaria, aquí con las cajas de ahorros, etcétera. Y luego apareció una crisis inesperada, y eso es la intervención del azar con la pandemia del COVID. Pero a lo largo de la historia ha habido muchas. De hecho, la primera burbuja documentada fue una increíble con los tulipanes en Holanda, del siglo XVII, 1600 bastante, 1670 por ahí, donde todo el mundo se puso a invertir, a comprar bulbos de tulipán a precios escandalosos, pensando que jamás iban a bajar de precio, hasta que aquello se pinchó, explotó y mucha gente se arruinó. Bueno, esto es lo que pasa, esta es la cruz de la libertad económica, ¿no? Nadie te garantiza que tus inversiones vayan a funcionar y nadie te garantiza que vaya a haber seguridad. Y luego también hay problemas de teoría económica. La teoría económica dominante siempre ha estado fascinada por la idea de la economía como un fenómeno, un mundo aparte, que si se protege de la política y se protege de otras cosas, pues se conseguirá el equilibrio y nunca más habrá crisis. Yo creo que esto lo explico al final del libro, en fin, pero yo creo que esto es un punto de vista profundamente equivocado. Bueno, yo y mucha otra gente, por supuesto, esto no soy original, ¿no? La economía siempre nos va a dar problemas, como todo lo que hacemos los seres humanos da problemas. Creo que esto es importante que lo entendamos, ¿no? Y la economía no iba a ser una excepción. Ganas tengo de llegar al final del libro. Los fallos del capitalismo hace 10 o 15 años con esa crisis financiera dieron lugar luego a los populismos políticos en Occidente, tanto de izquierda como de derecha, ¿no? En izquierda, que Syriza en Grecia o Podemos en España, y luego quizás el UKIP y el Brexit en el Reino Unido, Trump en Estados Unidos y hasta Vox en España. Sí, hombre, esto, lo de los populismos y las crisis económicas es un tema
evidentemente importante, ¿no? Hay mucho también de psicología social. Ya digo que como nos hemos acostumbrado a algo que no deberíamos acostumbrarnos, que es a la falsa seguridad, los populistas suelen ser gente que pide falsas seguridades y que además tiene culpables de que las cosas vayan mal, ¿no? Pues los populistas de derechas son xenófobos, culpan a los inmigrantes o culpan a lo que sea de que las cosas van mal y entonces hace falta un poder con un garrote que les dé para protegerles, ¿no? Y los de izquierda lo mismo, pues quieren librarse de la responsabilidad personal, quieren librarse de la competencia y quieren un Estado que les dé lo que necesiten. Y claro, ninguna de las dos cosas evidentemente va a funcionar porque ya hemos tenido suficientes experimentos, ¿no? El fascismo y el nazismo y el franquismo eran populismos de derechas, el comunismo y muchas tendencias revolucionarias eran populismos de izquierdas. Bueno, ya está, ya lo conocemos a fondo, tenemos la prueba. Pero sin embargo es verdad que van a pasar muchas generaciones, sin duda nos vamos a morir sin ver eso, que es la desaparición del populismo. Dudo que desaparezca, la verdad. Lo que cambia es su importancia o el apoyo social que tenga, ¿no? Y claro, las crisis económicas y sociales pues le dan vida. Surgen esos nuevos deseos u opciones políticas, por repetidas que sean a nivel histórico, a raíz de las desigualdades y disfunciones del sistema económico. Es que a veces, sí, sin duda las desigualdades ayudan, pero a veces las desigualdades son, como decía, más ideológicas y culturales. Por ejemplo, en Estados Unidos en concreto, lo que citabas de Trump, Trump consiguió muchos apoyos en zonas industriales en declive. Es decir, hay una transformación económica en marcha, muchas industrias tradicionales han cerrado, por ejemplo, la minería del carbón, y entonces la gente que se considera perjudicada no quiere que se deje de quemar carbón y pide que se queme carbón, porque viven de eso. Y eso entra en conflicto pues, con las preocupaciones medioambientales por el cambio climático que dicen que hay que descarbonizar. En Francia pasó igual. En Francia los votantes del Partido Comunista, que casi ha desaparecido, se pasaron en masa en los años 70-80 pues, a la extrema derecha nacionalista, primero del padre del actual Le Pen y ahora hay un montón de líderes nacionalistas, populistas franceses, ¿no? Y los que les votan son sectores sociales que se consideran desprotegidos. Muchas veces de una manera un tanto irracional, porque, por ejemplo, si volvemos al caso de Francia, Francia es uno de los países del mundo donde mejor se vive. Pero si tú oyes lo que dicen los franceses indignados, los chalecos amarillos, etcétera, parece que están viviendo en el tercer mundo en condiciones espantosas, ¿no? Y este es un problema también que, en fin, no tampoco tiene la culpa la economía, pero muchas veces los seres humanos nos hacemos una composición de lugar más por sensaciones de tipo emocional, por emociones, como que los inmigrantes nos roban o que los capitalistas son gente malísima, que por hechos basados en datos, ¿no? Reales. No solo a nivel, digamos, reaccionario con el pasado, ese pasado perdido quizás que posiblemente no va a volver en muchos sentidos económicos. Podemos hablar también de una nueva clase y estructura de poder del siglo XXI basado en la economía de Internet y la parte digital. Sin duda, tanto sí, la parte de globalización y el trabajo electrónico en sí, como por ejemplo la extensión de Amazon por el planeta y el auge de los riders y este tipo de contrato o relación laboral tan distinto, nuevo, ¿no? Comparado con las opciones históricas. Sí, sin duda. Está habiendo un gran cambio económico que tampoco entendemos muy bien. No sabemos dónde va a parar al completo, ¿no? Algunas cosas se pueden entender. Por ejemplo, esto de los empleos precarios, pues como los riders, pues esto es consecuencia de que los sectores clásicos de la economía, pues en gran parte han desaparecido y están apareciendo nuevos, pero estamos en una transición y todavía la economía digital está empezando a crecer. No sabemos cómo va a evolucionar, ¿no? No sabemos si todo va a quedar en manos de 4 empresas gigantes como Amazon o en el campo directamente la informática, Google, Microsoft, etcétera, o esto después se va a normalizar como pasó durante la Revolución Industrial y va a haber empresas de estas muy variadas y en muchos sitios. Hay fenómenos completamente nuevos, como uno que sé que te interesa mucho, las criptomonedas, ¿no? Que es la aparición por primera vez en la historia de una moneda que no está garantizada por el Estado. Esto es completamente nuevo, nunca había ocurrido y es gracias a la irrupción de la economía digital. Bueno, hay por lo tanto muchos cambios en marcha, ¿no? Y muchos de ellos pues evidentemente tienen víctimas, hay víctimas sociales sin duda alguna, pero para eso está la política. Lo que tiene que hacer la política es proteger a las víctimas de verdad
a la gente joven que no encuentra empleos decentes, a la gente mayor que también ha quedado expulsada del mercado de trabajo. Toda esa gente tiene que ser protegida y hay que ayudarle, pero no con paguitas, no con subvenciones. Hay que crear oportunidades para ellos, ¿no? Esa iba a ser la siguiente pregunta y ya si eso damos paso a los lectores para que pregunten un poco también. Pero a raíz de lo que acaba de decir sobre la economía nueva, digital, internet, globalizado, ¿ha observado hasta la fecha alguna oferta política, algún programa político, algún partido en algún sitio que realmente haya dado respuesta a ese conjunto económico realmente nuevo? ¿O solo hemos visto hasta la fecha repeticiones o versiones de filosofías antiguas? Pues más bien lo segundo, es decir, hay grupos más bien pequeños que sí que son, si se quiere, más avanzados a los acontecimientos, más adelantados y que hacen propuestas, que luego lo que ocurre es que las propuestas nuevas, y yo lo sé por nuestra experiencia de Unión Progreso y Democracia, a la gente no le gustan, ¿no? La gente es conservadora y está acostumbrada a las explicaciones conservadoras y quiere soluciones conservadoras. Claro, eso muchas veces no puede ser, por no decir casi siempre. Y entonces, como claro, los grandes partidos, para seguir siendo grandes, siguen ofreciendo recetas que muchos de ellos saben, porque en política hay mucho cinismo, que no funcionan, que esto no va, en fin, que esto no puede ser la solución a problemas nuevos, que necesitarían nuevas soluciones. Y esta es una de las contradicciones y de las fuentes de tensiones que hay entre política y economía. Fenómeno. Pues damos paso entonces a los lectores, si le parece, que vayan Perfecto. pidiendo turno en Twitter, alcen la mano virtual y le damos paso para preguntar al profesor, a ver qué quieren preguntar y a ver qué puede contestar. Muy bien. Si no alza la mano ninguno, no habrá preguntas. la emoción de hacer esto en directo con todos. Aquí tienen al profesor Gorrearán para hablar de defensa del capitalismo. Aprovechen la oportunidad. Aquí tenemos una petición. Javier López. Vamos a añadir a Javier López. Primera pregunta. Muy bien, Javier. ¿Nos oye, Javier? Muy buenas, sí, os oigo. Adelante. Hola, buenas. Buenas. Bueno, quería hacer una pregunta al hilo de dónde estamos, que es en Twitter Spaces. ¿Hasta qué punto las redes sociales son capaces de malear pensamientos y llevar a la gente de un lado a otro? Es decir, yo tengo la sensación de que el capitalismo es la base de las redes sociales. Está claro que son empresas que buscan generar dinero y generar ingresos, pero a la vez están influenciando muchísimo la capacidad de decisión de las personas, por cuanto son capaces de transmitir un mensaje muy politizado en ciertas redes, como por ejemplo incluso la propia Twitter, que es una red social que se politiza mucho, incluso porque también los propios políticos la utilizan esta red social como una herramienta. Y mi pregunta concreta es, ¿hasta qué punto las redes sociales pueden ser un factor de cambio en la filosofía propia de los propios partidos y de cómo utilizan los partidos las redes sociales para manejar su discurso? Bueno, lo que está claro es que las redes sociales son un importante, vamos a decir, nuevo campo de comunicación y, lógicamente, los partidos políticos, para los cuales la comunicación es fundamental, es su capital, pues se han metido aquí a saco, ¿no? Pero yo creo que en realidad, por una parte lo de la manipulación, el ser humano siempre ha sido muy influenciable, muy manipulable, esto se sabe en filosofía desde Platón, esto no es ninguna novedad. Lo que pasa es que, claro, Internet ha creado una especie de patio de vecindad global gigantesco que jamás había existido y ahora estamos viendo cosas que igual pues no sabíamos con seguridad y ahora estamos seguros, que hay mucha gente influenciable, que hay mucha gente que solo busca conversación con la gente que piensa exactamente como ellos y saca la errónea conclusión de que todo el
mundo piensa igual, los políticos les mienten y les engañan y cosas de estas, que es un problema que ha generado Internet. Luego tiene otras ventajas, ¿no? Y en el caso de Twitter en concreto, pues evidentemente es un terreno de batalla, ¿no? Pero afortunadamente una de las cosas mejores que tiene es este bendito botón del bloqueo para los troles y la gente que se dedica a molestar y nada más, ¿no? A provocar e insultar. Pero esto también está en sus comienzos, no sabemos cómo va a evolucionar. De hecho, citabas lo de que el capitalismo es la base y lo es, pero en el capitalismo normal, en el que funciona, no hay monopolios u oligopolios que duren mucho tiempo, porque se cargan el capitalismo. Entonces, ahora en cambio en redes sociales son 3 o 4 grandes empresas que manejan las grandes conversaciones globales, ¿no? Y esto tendrá que cambiar, supongo. Es decir, no creo yo que nos pasemos toda la vida con Mark Zuckerberg y con Facebook y con Twitter y con 2 cosas más monopolizando este tipo de asuntos. En fin, pero ya digo, yo no creo que no es Internet el que manipula a la gente. Somos seres emocionales muy fáciles de manipular y lo que han hecho las redes sociales es dar facilidades, poco más. Sí, bueno, coincido. Lo único que a veces tienes la sensación de que las redes sociales polarizan más la conversación y la llevan más hacia los extremos, que no es así necesariamente, porque en toda red social puede haber puntos de encuentro si la gente quiere encontrarse. Claro. Si te cuentas, es una cuestión al final muy personal, ¿no? Pero sí que es cierto que, y esto se ha visto, que hay ciertas redes sociales que tienen una capacidad casi... Bueno, es peligrosa, la capacidad que tienen es peligrosa. Quizás no, a lo mejor no tanto en nuestra sociedad, en la española o en sociedades occidentales, pero sí que se está viendo que redes como Facebook tienen una capacidad de tracción tremenda en ciertas áreas geográficas del mundo, donde no quisiera decir que el nivel cultural sea inferior, pero sí que es distinto, y eso a mí me preocupa bastante como usuario. No sé hasta qué punto eso es algo muy puntual de zonas concretas del mundo o si se podría extrapolar y podríamos acabar viviéndolo en sociedades como la nuestra. Bueno, desde luego el nivel cultural y tal, pues importa mucho. También la edad, por cierto, ¿no? Hay también sectores de edad más vulnerables a la fascinación de las redes sociales y a los cantos de sirena que puedan aparecer, sin duda alguna, ¿no? Por ejemplo, entre adolescentes empiezan a aparecer problemas muy, muy preocupantes. Pero yo creo que también que siempre ha sido así como la humanidad ha ido resolviendo sus problemas, ¿no? Es verdad que con muchísimos problemas y a veces con un alto coste y violencia, ¿no? Y espero que esta vez haya menos violencia, pero habrá que buscar soluciones nuevas. Es un problema nuevo, ¿qué hacemos para solucionar ese problema? Porque luego, claro, una vez más, este punto que tenemos de vista un poco negativo, siempre pesimista, a la hora de hablar de cosas como la economía, nos lleva a pensar que hay que ver lo que manipulan las redes sociales. Pero si no fuera por Twitter no podíamos tener esta conversación. Claro, fíjese, profesor, que perdón que interrumpa, exactamente le iba a decir que gracias al capitalismo, digamos, ha surgido, tenemos Twitter y Facebook e Internet para poder hablar y ver más cosas, y con la rapidez, la inmediatez de la actualidad y las noticias hoy en día, podemos enterarnos de mucho, pero al mismo tiempo, pensando, por ejemplo, en las revueltas de la primavera árabe o cosas de ese estilo, se ven también de forma más inmediata y cruda quizás las desigualdades existentes. Sí. Las revueltas árabes, que nos hemos olvidado de ellas como de tantas cosas, es un ejemplo muy bueno, ¿no? Porque efectivamente se demostró que Internet tiene un gran peso político, pero que no soluciona los problemas de la política. Es decir, unos cuantos miles de estudiantes muy bien intencionados tuiteando furiosamente contra el gobierno igual hacen tambalearse al gobierno y que caiga, como pasó en muchos países árabes, pero no pueden constituir un gobierno alternativo, ¿no? No tienen, porque luego aparte hay otros poderes que no son la conversación en Internet. Así que eso hay que tenerlo en cuenta y también pues aparecerán nuevas cosas, ¿no? Exacto, está todo relacionado, ¿no? El poder, la economía, el capitalismo, la psicología, la esfera pública nueva del siglo XXI. Sí, son cosas distintas, pero están en red. Están enredadas, si queremos, ¿no? Es decir, y hay que distinguirlas, pero a la vez darse cuenta de que están relacionadas. Y ya digo, el gran cambio, que yo creo que es tremendamente positivo y tampoco le damos valor, es que, por ejemplo, si estuviéramos dependiendo de los medios de comunicación tradicionales, no podríamos hablar de esto y ni siquiera podríamos poner a parir a los medios de comunicación tradicionales en esos medios, ¿no? Aquí sí que podemos, ¿no? Es decir, aquí alguien puede entrar en Twitter, y eso lo hace mucha gente, que a mí me hace mucha gracia, a decir que Twitter es una mierda y que qué horror, y bueno, pues no sé, por entonces no participe, ¿no? O sea, inhíbase. En fin, son contradicciones. Sin embargo, aquí estamos en Twitter Spaces hablando de profundos conceptos filosóficos, históricos y su aplicación a nuestro mundo moderno, porque nos interesa a todos. Eso es.
Javier, ¿querías decir otra cosa? Sí, no quiero repetirme ni ser pesado al respecto, pero sí que es cierto que a mí me chocó mucho, me impactó el escándalo que hubo alrededor de Cambridge Analytica, y bueno, fue esto, hablo en torno a las elecciones que hubo en Reino Unido del Brexit, donde sí que se vio que esa influencia, sin que fuera al final decisiva en lo que son los problemas de la política o de la filosofía que hay realmente en Reino Unido, que los problemas siguen estando ahí, pero sí que es cierto que cuando las cosas están muy igualadas, hay ciertos factores, como en este caso la red social Facebook, pues que pueden decantar la balanza hacia un lado de otro, y eso ha salpicado luego, ha repercutido en la política de toda Europa. Es decir, el hecho de que Reino Unido optara por el Brexit y que esa opción final fue un cúmulo de cosas, no fue solo una cuestión de que Facebook estuviera ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que Facebook influyó y fue un factor que no determinante, pero sí que influyó mucho en esa decisión final. Y a mí eso es lo que me preocupa, ¿no? Hasta qué punto, tenemos nosotros el control individual o a nivel colectivo y global, estas redes sociales nos están manejando un poco. Cosa que, por otro lado, cuando uno se centra en el tema de las bases y un poco si indaga realmente, sí que encuentra motivos personales para optar una opción u otra, ¿no? Es un sí o un no Brexit. Pero hasta qué punto las redes sociales no nos están, y perdonad que me repita con esto, pero es que me parece que es un poquito grave hasta el punto de que pueda generar una decisión que nos afecte tanto a tantas personas y para muchos años, ¿no? Claro, muy bien, gracias Javier. Damos paso a Humberto Rivero. ¿Estáis escuchando? Hola, buenos días, gracias por la oportunidad. Quería preguntarle al profesor, porque siempre hablamos de que el capitalismo tiene fallos, dice la gente. Dicen en general, y sobre todo los políticos, y la tendencia a intervenir para corregir esos fallos. Entonces yo me pregunto, o sea, es una pregunta que siempre me hago porque, sin duda, cuando hay el libre mercado, quizás algunas personas salen de un campo laboral y entran otros, pero luego el mismo mercado va produciendo nuevas tareas, nuevos oficios, y tiende a equilibrarse de manera natural. Entonces, el capitalismo creo que siempre ha sido intervenido. Entonces, la pregunta que le iba a hacer al profesor, ¿qué opinaba? O sea, ¿será que el capitalismo va a necesitar de tecnología, más de tecnologías, para que sea verdaderamente libre y no sea tan intervenido? ¿O esto va a ser un continuo eterno de que los políticos van a querer siempre estar interviniendo en los supuestos fallos del capitalismo y no dejarlo andar de forma natural, de que la gente intercambie su productividad del trabajo sin ningún tipo de intervención? O sea, la tecnología en algún momento nos hará más libres. Sé que, con el caso de Twitter nos está haciendo, ya salió otra red social muy parecida, pero algún día, ¿será que la humanidad entenderemos eso, o la misma tecnología nos obligará a entender que el capitalismo tiene que ser el destino de la humanidad? Muchas gracias, profesor. Sí, gracias. Bueno, yo separaría cosas. Creo que el capitalismo sí evoluciona de forma natural, porque no hay otra forma natural que la evolución misma. Evoluciona en interacción con otras cosas. Lo que no se puede hacer es poner, que es lo que algunos sostienen, creo que con bastante una equivocación de fondo profunda, no se puede poner la economía, en este caso el capitalismo, en una burbuja, es decir, pues que funcione solo y que nadie interfiera, que no interfieran las ideas, las costumbres, la política. Eso es imposible. Es imposible porque además tampoco cosas como el mercado equilibrado perfecto son ideales, son, vamos a decir, conceptos teóricos de laboratorio. La realidad no es así, la realidad es mucho más compleja. Y antes hablábamos al principio de esto, aparece un virus inesperado y pone patas arriba a toda la economía mundial. Y va a seguir pasando lo mismo. De hecho, uno de los principales problemas que tiene a día de hoy el capitalismo es justamente que ha bajado la competencia. Es decir, hay menos competencia entre empresas porque hay empresas más grandes, más decisivas. Y esto se ve con toda claridad precisamente en la economía digital. Pero a la vez aparecen fenómenos nuevos como, las criptomonedas, Bitcoin y compañía, que no son de nadie las controla, sino una red enorme de gente que está interactuando, intercambiando cosas. Es decir,
que la tecnología crea problemas y a la vez los soluciona, pero no tenemos que creer que la tecnología nos va a solucionar nada. Somos nosotros, y no la tecnología, la que cree y soluciona los problemas, ¿no? Por ejemplo, la tecnología nuclear pues, creó el arma más destructiva de la historia de la humanidad, las bombas nucleares, pero también ha creado un montón de tecnología sumamente útil, desde las centrales nucleares hasta equipos de diagnóstico médico, ¿no? Ya vemos, no es la tecnología, no tenemos que echarle la culpa al martillo si nos damos en el dedo, es como lo utilicemos. Curioso que estas primeras dos preguntas, profesor, sean sobre los aspectos tecnológicos del capitalismo. Sí, bueno, yo creo que hay ahora también una fe exagerada, ¿no? En que bueno, esto no sé de ahora, estoy en el siglo XIX, una fe exagerada en que la tecnología va a resolver problemas que no son tecnológicos, ya digo, ¿no? O sea, es un poco lo que, si me permite, es lo que ha pasado en educación, ¿no? Ahora somos víctimas de una legión de tecnócratas y pedagogos extraviados que creían que la educación se hacía mejor con más ordenadores, con más cachivaches. Pues no, mire, usted la han estropeado, porque hay cosas que hay que hacer sin ordenadores y se han dejado de hacer. Y esto ocurre con cantidad de campos, ¿no? Entonces, yo creo que está quizás puesto demasiado el foco en la tecnología y quizás no tanto donde habría que ponerlo más, que es en la política, por cierto, ¿no? A nivel de capitalismo y cambios y revoluciones y resistencia y poder y estructuras, me viene a la mente, hablando de esto, de los Luddites británicos que se rebelaban contra claro, la imposición de las máquinas nuevas en su momento con la revolución industrial, porque les quitaban los puestos de trabajo tradicionales. Sí, eso fue un fenómeno típico de estas revoluciones económicas. Efectivamente, los Luddites, Luddites que decías, ingleses, pues son un ejemplo de los más citados, ¿no? Pero ha habido muchas protestas de este tipo, es decir, y es normal, es perfectamente comprensible. Lo que pasa es que nadie previó que esto iba a pasar y nadie previó que se podía hacer. Bueno, algunos sí, Adam Smith en concreto ya previó que el desarrollo de la industria iba a crear problemas de este tipo, o sea, pérdidas de puestos de trabajo, empeoramiento de la calidad de vida de los trabajadores industriales, sobre todo al principio, cuando todo era un trabajo tremendamente monótono, repetitivo durante muchísimas horas, lo cual va en contra de lo que somos los seres humanos, y ya habló de que había que crear redes de protección social. Y eso ya lo dijo Adam Smith en 1776. Estas cosas no son nuevas, ¿no? Pero claro, evidentemente los perjudicados directos, todo esto no les consuela, ¿no? Lo que dicen, oiga, resuélvame mi problema. Lo que pasa es que muchas veces la solución no era la que pensaban los ludditas, no era vamos a prohibir las tejedoras mecánicas y usted siga tejiendo en su casa que ya le compraré yo la tela, porque esto no tenía futuro y la propia evolución natural descartó esa manera de trabajar. Muy bien, gracias Humberto. Tenemos una pregunta de Diana Echeverry, si está allí escuchando. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Pues muy bien, cuéntenos. Todo, pues, me interesó el tema, estaba escuchando. Definitivamente hemos notado esto, ¿no? Pues obviamente para los filósofos, yo no soy filósofa, pero sí vemos la importancia que tiene la filosofía en el capitalismo, ¿no? Y en todo lo que incluso pues hasta en los números. Me gustan estos temas y estoy aquí escuchando. ¿Ustedes son de qué país? Nosotros estamos en España, Diana. ¿Y usted? En España. En Colombia. En Colombia. Ah. Colombia, ¿Y tiene alguna pregunta para el profesor? No, por el momento no, voy a seguir escuchando. Muchas gracias. Y bueno, ustedes, buenos días. Muy buenos días. ¿Tenemos a alguien más que quiere hacer una pregunta al profesor? Llevamos ya aquí una hora hablando de Defensa del Capitalismo, su nuevo libro, La filosofía económica del progreso de la humanidad. Y en la solapa viene un Karl Marx con un iPhone y un patín divertido. ¿Alguien más tiene una pregunta para el profesor? Le damos 30 segundos más para por si alguien quiere hacer alguna pregunta más, y si no, le emplazo, si no le importa, y le agradezco primero su tiempo y su conocimiento aquí hoy, y le emplazo a una segunda conversación cuando yo haya podido leer más capítulos del libro. Pues muchas gracias por la oportunidad de explicarnos, que no abundan, y por supuesto, con mucho gusto hacemos una segunda sesión en las que hagan falta. Bueno, nos han surgido aquí dos preguntas de última hora, dos se atreven. Primero, tres preguntas, madre mía. Leandro Pavón primero,
Leandro Pavón, adelante. Leandro Pavón, si nos escucha. Hola, buenas. Buenos días, Leandro, adelante. Sí, quería preguntar al profesor si piensa que el capitalismo de forma natural tiene tendencias a la generación de monopolios y que luego, desde un punto de vista político, se tiene que frenar con leyes antimonopolio. Gracias, Leandro. Bueno, esto se ha discutido mucho. Está claro que sí y no. A ver, no, porque la base del capitalismo es la competencia, la libertad económica. Los monopolios y oligopolios van contra la libertad económica y contra la competencia. Lo que pasa es que, como ya digo, como la economía está relacionada con todo y con el poder, evidentemente hay grupos que aspiran al control de la economía. Esto es absolutamente corriente. Por eso hay tantas leyes antimonopolio que funcionan a medias, como todos sabemos. O se instauran sistemas degenerados como en España lo que yo llamo el capitalismo de amiguetes, ¿no? Que son para hacer negocios tienes que tener protección política y viceversa. Bueno, entonces esa es una lucha constante, es una especie de dialéctica interna de la economía capitalista. Aparecen oligopolios, aparecen monopolios. Ahora estamos viendo el problema que hay en el mundo digital con los oligopolios digitales de las megaempresas tecnológicas, las Big Tech, y eso tiene que ser corregido mediante la política. No parece que hay otra manera. Es decir, tiene que haber una intervención, regulación, y hay que desmontar esos monopolios y asegurarle a todo el mundo que tenga acceso a la competencia económica. Ahora, fácil no es, y seguramente viviremos mucho tiempo con esa dialéctica. Entiendo que entre una pregunta y comentario y otro, profesor, entiendo que no hay manera de separar la parte económica de la parte poder y estructuras. Evidentemente, no hay ninguna manera. Y con la parte de ideas y la parte cultura, ¿eh? Es decir, esto son cosas que están absolutamente relacionadas, porque el capitalismo cambió la política del mundo y la política del mundo ha ido cambiando el capitalismo. Es una interacción. Que permite más libertad y competencia, pero al final, como algunos siempre son más competentes que otros, terminan con más propiedad y más estructura y más poder y más libertad quizás que otros. Unos son más competentes, más inteligentes quizás, más capaces, más trabajadores, pero otros tienen mejores amistades políticas, tienen más información reservada y se aprovechan, son más ventajistas. Esto también ocurre, no nos vayamos aquí a creer también la leyenda rosa de la perfecta competencia, porque no es cierto, ¿no? Esto hay que verlo ni blanco ni negro, estos son grises, matices y muchos colores. Muy bien, una última pregunta de doña Helen, si está allí. Si doña Helen nos escucha, puede hacer su pregunta. No nos escucha. No funciona. Entonces damos por terminada, si le parece, profesor, la conversación para hoy. Y yo, por mi parte, le emplazo a esa segunda conversación cuando haya leído más capítulos, que ya tengo ganas de avanzar. Muy bien, pues con mucho gusto, Matthew. Hasta otra. Un saludo. Saludos.